Señor, te damos en esta tarde por la oportunidad de estudiar tu palabra y de poder, Señor, aprender de ella. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado el privilegio de conocerte a ti a través de tu palabra. Pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que en esta tarde, Señor, por tu espíritu, tú, Señor, deposites en nuestro corazón esa palabra que nos ayudará a cambiar nuestro destino. Como cada semana aprendemos, Señor, que esta semana no sea la excepción, sino que tengamos, Señor, una enseñanza concreta que nos pueda ayudar en nuestro diario vivir. En Yeshua el Mesías te lo pedimos. Amén y amén. Ahora diga conmigo, esta es la palabra profética más segura, porque escrito está: tus palabras son espíritu y son vida. Yo las recibo hoy y las pongo por obra, para que tanto mi vida como lo que está a mi alrededor cambie para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Pueden sentarse. Mientras terminamos de solucionar algunos pequeños problemas que todavía hay, vamos a trabajar en esta tarde unos minutos repasando lo que hemos venido aprendiendo. Quiero decirles que ya nos aproximamos al final de la lección, al final de la lección número 12. Vamos a ver algunos aspectos más de la historia de Adán y Eva, y luego vamos a brincar al pacto renovado, al Nuevo Testamento, y vamos a analizar algunos versículos que me han hecho preguntas, algunos versículos donde pareciese que Pablo y Juan contradicen lo que hemos venido estudiando. Por ejemplo, como cuando Pablo dice que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo dice que a la mujer se le prohíbe hablar en la congregación, que tiene que aprender en silencio y preguntar en su casa. Pasajes como estos que aparentemente producen una controversia, pero después de que los analicemos, vamos a darnos cuenta que la controversia existe en nuestra mente, en nuestro paradigma, como se dice comúnmente, porque ya usted y yo lo hemos hablado muchas veces. Tenemos un patrón en el que cuando aprendemos algo intentamos filtrar las cosas a través de esa enseñanza, no permitiendo que el Espíritu de Dios pueda o ampliar o corregir la enseñanza que hemos recibido. Por ejemplo, déjenme decirles esto. En el pensamiento bíblico hebreo hay 4 niveles de interpretación. ¿Ok? Es lo que se llama un acróstico que se llama el pardés o pardes, como quiera pronunciarlo. ¿Ok? El pardés es una secuencia de 4 niveles para interpretar un mismo texto. ¿Ok? Está el sentido literal, está el sentido alegórico, está el sentido profético y está lo que se llama el sentido místico, que no es misticismo como nosotros conocemos, sino más bien es esa revelación que viene de parte de Dios, que usted no la puede encontrar simplemente con leer el texto. Usted tiene que ahondar, como hemos hecho nosotros, en algunas palabras, algunos términos, algunos aspectos, además de lingüísticos, también tiene que ver con algunos aspectos culturales, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que en estos 4 niveles de interpretación, un mismo texto, en otras palabras, usted puede sacar
varias enseñanzas o interpretaciones, sin necesidad de que una interpretación contradiga la anterior. ¿Ok? En otras palabras, que una interpretación anule la interpretación anterior. Esto se llama pardés. Es muy manejado por los rabinos. Pablo lo usa mucho, en donde uno puede ir profundizando en el texto. ¿Ok? Ahora, eso nos da a entender de que la palabra de Dios es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de entrenamiento, en el que nosotros tenemos que ir conociendo y profundizándonos para poder ir desarrollando nuestra vida y nuestra vida alcance el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos, por ejemplo, quedarnos solamente en el nivel literal, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunos de los errores que se cometen? Que hay gente que, por decirlo de alguna manera, se estaciona en un nivel y todo lo ven solamente de ese color. Entonces limitan la revelación de Dios, limitan la enseñanza, pero más peligroso es que tienden a malinterpretar las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del nivel alegórico, y por ejemplo un capítulo, una enseñanza que se usa mucho, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Ok? Entonces, el sistema literal o el nivel literal del texto está hablando de la condición de Israel. ¿Ok? La condición de Israel en el exilio, que es como un valle de huesos secos que no tiene vida. ¿Ok? A causa del pecado. Ahora, el problema es que mucha gente se ha ido solamente a la parte alegórica y ha empezado a estirar el versículo sin tomar en cuenta los otros niveles de interpretación, y esto puede causar alguna controversia. Entonces usted oye sermones de Ezequiel 37 como que los huesos secos son los problemas que usted tiene, ¿verdad? Los huesos secos son dificultades que vienen a nuestra vida, y algunos lo toman por ahí y empiezan a alegorizar tanto que pierde el sentido de la palabra y pierde el sentido o el propósito del texto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que dar cabida a la múltiple interpretación. Por eso posiblemente algunas de las cosas que usted oye aquí, que yo le digo, usted puede ir a otro lugar o escuchar una predicación y escucharlas un poquito diferente, que sin contradecir puede ampliar el significado del texto. ¿Ok? Sin contradecir. Entonces, con esto lo que quiero decirle es, lo que aquí enseñamos, lo que yo le enseño, no es la última palabra y ya nadie tiene que enseñarle más. No, apenas estamos raspando la superficie del texto, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Por eso usted tiene que tener su mente amplia. Si me regalan mi teléfono, ya desocupó el teléfono, es que lo necesito para poder cambiar. Sí. ¿Verdad? Entonces, les digo esto para que usted no se estacione en una sola cosa, y tampoco usted crea que lo que yo le enseño o lo que Sonia enseña o que los pastores enseñan es lo único y ya nadie nos tiene que enseñar nada más. No, tenemos que seguir aprendiendo. Nuestra mente tiene que ser abierta, tenemos que tener una amplitud de pensamiento, estar expuestos aún a las controversias y aún a los errores. Yo no sé por qué, y voy a decir esto, ¿verdad? Pero yo no sé por qué la mayoría de los pastores
tienen una fobia por el número 1000. Todo es 1000. O sea, si usted da una ofrenda, tiene que ser $1000. Porque $1000 Dios le va a multiplicar al 1000 por 1. Oiga, y sacan unos textos. Yo estaba oyendo ahora una predicación que uno se queda, que uno dice, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo hizo para inventar esto? Porque estaba sacado de contexto, lógicamente, pero aún tenemos que oír algunas cosas controversiales para aprender. Tenemos que exponernos. Tenemos que estar expuestos a las diferentes enseñanzas, a las diferentes maneras de pensar, para nosotros poder juzgar. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que juzgar la palabra. ¿Ok? Usted tiene que aprender a retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Para que de esta manera usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, me movieron las cosas aquí, no las encuentro. Aquí está. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de Romanos capítulo 12. Y cuando estuvimos hablando, ya está abriéndolas ahorita. Ok, me avisa cuando están abiertas. La semana pasada hablamos acerca de Romanos capítulo 12 y hablamos también de cómo Eva o Javá tenía que ejercer cierto propósito en la vida de Adán. ¿Ok? El propósito, hemos venido diciendo que el propósito de Eva o de Javá en la vida de Adán era guiar y proteger. ¿Ok? Ese fue el propósito con el que Dios creó a Eva. Dice que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y hemos venido entendiendo que este concepto, esta frase de ayuda idónea tiene que ver con el propósito para el cual Dios creó a Eva, y este propósito a la misma vez involucra el ser la compañera de Adán que le iba a ayudar a guiarlo y a protegerlo en cumplir su propósito en el plan de Dios. ¿Ok? En otras palabras, sin Eva, Adán no podía alcanzar su propósito. Y sin Adán, Eva tampoco podía alcanzar su propósito, porque fueron creados el uno para el otro. Fueron creados en una unidad, ¿ok? Con un mismo propósito, pero con diferentes funciones. Y hemos venido hablando durante mucho tiempo cómo cada una de las palabras que describe cuando Dios creó a Adán y a Javá, cada una de las palabras marca el propósito. Por ejemplo, Dios llama a Adán sacar, hombre, y la palabra sacar significa recordar, ¿ok? Porque el hombre fue creado para recordar los mandamientos de Dios, ¿ok? De igual manera, cuando Dios creó a Eva, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré el ser kenegdó, ayuda idónea. Ok, dice la versión nuestra en español y en inglés. Pero en realidad en el original no dice ayuda idónea. Ok. La palabra, la traducción un poco más correcta sería como, digamos, ayuda, no ayuda completa, pero como algo que calza, la ayuda que calza para el propósito de Adán, ¿ok? Pero a la misma vez, eser kenegdó también significa enemigo, la que se opone, ¿ok? Entonces hemos venido hablando de que
La mujer fue creada con el propósito de brindar ayuda y protección al hombre, pero también fue creada con el propósito de ser su enemigo cuando el hombre se desvía del propósito de Dios. Ahora, cuando hablamos de enemigo, no se trata de enemigo para destruir, sino el que se opone con el propósito de que el hombre recapacite y vuelva al camino, al propósito de Dios. Eso es lo que queremos decir con ese término, o lo que Dios quiere decir con ese término. Entonces, cuando la Biblia dice, dijimos también que cuando Eva pecó, Eva le dio de comer a Adán, y que cuando Adán comió, él fue tan culpable como Eva. O sea, no fue que Eva lo cogió desprevenido y le metió la fruta en la boca y cuando se dio cuenta estaba masticando, no. Vimos que la palabra imá significa estar de acuerdo. O sea que cuando Adán comió, lo que él le dijo con su actitud y su silencio a Eva y a Dios es: yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó la mujer. Básicamente eso es lo que dijo, ¿ok? Entonces, el guardar silencio de parte de Adán es sinónimo a estar de acuerdo, ¿ok? Ahora, hablamos también, déjeme ver dónde terminamos la semana pasada, ok. Hablamos también acerca de Génesis capítulo 3, versículo 10. Y yo le voy a pedir a alguien que me lo lea. Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 10? Alguien que lo tenga, que me ayude a leerlo. Amén. Dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ok. Dice el Señor, dice, oí tu voz en el huerto. Dice, y tuve miedo, ¿verdad? Dice, y me escondí porque tuve miedo. Eso es lo que Adán le responde a Dios. Déjeme ver dónde aparece. Ok, ahora, la frase o la palabra que se usa aquí en Génesis capítulo 3, versículo 10, para miedo, es la palabra que se traduce del verbo yará o yaré en hebreo. Y el verbo yaré significa miedo, respeto, reverencia, temor. ¿Ok? Ahora, vea qué interesante. Generalmente, este verbo se usa en las Escrituras como reverencia e intimidación que siente el hombre ante Dios. Alguien que me lea Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, 10. ¿Ah? No, eso es yadar. No. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ok, el temor, yará o yaré, el temor, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Ahora, muchos han dicho que
en realidad esta palabra temor no significa temor, sino más bien reverencia. Pero está comprobado por la palabra que esta palabra yaré significa temor, temor de terror, ¿verdad? O sea, como cuando usted se enfrenta a una autoridad, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, cuando usted tiene que ir ante un juez porque le dieron un ticket, por ejemplo, usted no llega mascando chicle y gozando, no. Realmente uno, aunque sabe que tal vez no le va a pasar nada grave, uno llega con cierto temor, ¿verdad? Sí, más ligado como al respeto, pero sin dejar de tomar en cuenta el aspecto del miedo. ¿Ok? Porque, vea qué interesante, no tengo los versículos, pero la mayor parte, por ejemplo, el libro de Daniel. La Biblia dice que Daniel estaba en el cautiverio. Y dice que él fue junto al río, ¿verdad? Y empezó a orar. Y dice que él tuvo una visión. Y en la visión él vio la gloria de Dios. Y la Biblia dice que cuando él vio aquello, dice, se me fueron las fuerzas y caí como muerto. O sea, lo que quiero poner delante de ustedes es que lo que la Biblia nos enseña es que estar delante de Dios es algo que da temor. Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando estaba orando en el día del Señor, dice que él oyó detrás de él una voz como el estruendo de muchas aguas. Y dice que cuando se volteó, ahora él no vio un monstruo, ¿no? Pero vio a Yeshua, a Jesucristo, en toda su gloria. Y igual dice que él cayó. O sea, porque es esa reverencia, pero ante la majestad, ante la magnificencia, es un temor. Tal vez no un temor de que nos vaya a hacer daño, ¿verdad? Necesariamente, pero sí algo que nos impresiona. ¿El qué? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Bueno, no lo busqué porque no se relaciona, pero generalmente sabiduría y inteligencia se deriva de dos verbos principales. Sabiduría se deriva de la palabra. Yo sé que inteligencia es de la palabra biná, generalmente. Sabiduría, jokmá. Y la palabra jokmá generalmente quiere decir, habla de sabiduría, pero es esa sabiduría que viene por una revelación de Dios. ¿Ok? No es sabiduría que usted adquiere leyendo un libro. ¿Ok? Ni es la inteligencia que usted adquiere por desarrollar una destreza. Y como los rabinos lo desglosan, es que Jokmá, Biná y Dahar, sabiduría, inteligencia o conocimiento, inteligencia, siempre trabajan juntos. Y la sabiduría es la revelación, una gota, dicen ellos, dicen los rabinos, una gota de la revelación de Dios. La sabiduría, el conocimiento, que es biná, conocimiento es biná, significa cuando usted recibe la revelación de Dios y usted la puede poner en orden. ¿Okay? Es como ponerla en orden. O sea, yo recibo la revelación de Dios y un momento, ahora la voy a poner en orden. Dahar, que es inteligencia, significa la capacidad que Dios me da para yo poder aplicar la revelación que me fue dada. ¿Ok? Por eso los rabinos dicen que siempre estos tres, ellos le llaman sefirot,
o manifestaciones de Dios siempre están juntas. Porque recibí la revelación. Juan recibió la revelación, ¿ok? Y vio bestias, y vio estrellas que caían, y vio bestias que salían del mar, y bestias que salían de la tierra, y me imagino que eso fue impactante, ¿ok? Esa es la revelación que él recibe. Luego él la desglosa y la pone en orden, en otras palabras, para que pueda ser entendida por nosotros, ¿ok? Eso es como cuando usted va a dar un discurso. Usted tiene una serie de ideas y usted se sienta y pone las ideas en orden, ¿ok? Luego, dar, que es inteligencia, es la facultad dada por Dios para yo poder aplicar la revelación, ¿ok? Entonces, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, es el dar de Dios, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo, lo que la Biblia nos enseña y lo que hemos venido aprendiendo es que nuestra relación con Dios está basada o está fundamentada en el orden de la creación. Dios creó los cielos y la tierra y luego creó al hombre y Dios puso en orden las cosas. Creó el sol, dice, para que señoreara en el día, la luna y las estrellas para que señorearan en la noche. Separó las aguas de la tierra seca, separó las aguas de abajo con las aguas de arriba, separó, hizo brotar de la tierra pasto y árboles y en fin, lo que trajera fruto, ¿verdad? Y puso al hombre. O sea, el hombre, nuestra relación con Dios está fundamentada en el orden de Dios, ¿ok? De hecho, uno de los sinónimos del pecado es el desorden. Yo no sé si la Biblia lo dice o es un dicho nuestro, que uno dice, donde hay orden, está Dios, ¿verdad? Porque qué difícil es encontrar las cosas cuando estamos en desorden, ¿ok? Entonces, nuestra relación con Dios se basa en el orden establecido por Dios, ¿ok? Ahora, cuando el pecado hizo su aparición, dice, el desorden y la tergiversación de las cosas empezó. Por eso es que la Biblia dice que cuando Adán y Javá comieron del árbol del fruto del árbol del bien y del mal, estudiamos que ese árbol lo que significa, por decirlo de alguna manera, es mi propio orden de las cosas, mi propio orden de prioridades. Y cuando el hombre se involucra a establecer el orden que él considera propicio o conveniente, generalmente está en contra del orden de Dios. Por eso es que nosotros vivimos dentro de una sociedad, ¿ok? Un sistema. Pero el Señor dijo, cuando el Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, ahí el mundo representa el sistema de gobierno, ¿ok? Significa la cultura de las naciones. Generalmente nuestras culturas están en contra del orden de Dios. Yo no he encontrado una que esté de acuerdo, solamente la cultura de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la única cultura en el mundo que fue creada por Dios. El resto de las culturas fueron creadas por el hombre. Entonces, cuando el hombre establece su propio orden de cosas, el desorden y la tergiversación empiezan a tomar lugar. Les he dicho muchas veces esto. Una vez escuchando a don Edwin predicar, él predicó algo que es casi como 20 años atrás, ¿ok? Y predicó algo que se me quedó en la mente, que él dijo, no todo lo que es legal es moral, ¿ok? En otras palabras, que yo actúe en la legalidad de las leyes no implica
que yo estoy actuando en la legalidad del orden de Dios. ¿Ok? Porque, por ejemplo, hoy en día el orden del hombre dice que es permitido el matrimonio homosexual, ¿verdad? El orden del hombre dice que, por ejemplo, usted puede hacer todo lo que usted quiera en su casa mientras no perjudique a nadie más. Entonces usted puede hacer lo que quiera. Pero no necesariamente ese es el orden de Dios. Ese es el orden del hombre. ¿Ok? Y el orden del hombre está basado en el pecado. Porque el orden del hombre se basa en el árbol del bien y del mal. Del fruto del bien y del mal. O sea, cuando yo establezco mis propias prioridades y cuando yo establezco lo que yo considero que es mejor y cómo se deben hacer las cosas. Por eso es que hay países que en algún momento tienen o han tenido un dictador que para un grupo de personas está bien. Por ejemplo, lo que está pasando en Libia, ¿verdad? Y están matando a la población. Para un grupo de personas ese orden está bien. O sea, los que se rebelaron son los que están en desorden. ¿Ok? Porque los que se rebelaron están en contra de la dictadura que en este momento está gobernando, ¿verdad? Ellos quieren establecer otro tipo de orden, pero la dictadura quiere mantener el orden que ellos han tenido por mucho tiempo. Entonces, el orden del hombre es circunstancial, es lo que quiero decirles. El orden del hombre no establece ni el orden del hombre significa en realidad nada ante Dios. Lo único que prevalece delante de Dios es el orden que Él estableció y que fue revelado a través de su palabra. Por eso todo está gobernado por la palabra de Dios. No hay absolutamente nada en la vida del ser humano que la Biblia tenga algo que decir. Todo, absolutamente todo, nuestra vida está gobernada por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Yaré definía el verdadero respeto a Dios. O sea, cuando la palabra Yaré aparece primeramente en la Biblia, más que un temor, significaba una relación. ¿Ok? Ahora, luego del caos y del pecado, este respeto o comunión se convierte en un temor y en un miedo. Porque anteriormente Adán no tenía problemas. Es más, la Biblia dice que Dios descendía al fresco de la tarde y caminaba con Adán, ¿verdad? Y con Eva. O sea, tenían comunión, no había problema. ¿Ok? Luego que el pecado entra, esta comunión se rompe y se establece en aquella figura paternal, en aquella figura que debería traer un sentimiento de protección, de amor, de cuidado. El hombre dice que tuvo miedo. Adán le dijo a Dios, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ok, ya hemos visto esto. Ok, entonces, en otras palabras, en este verso que leímos, ok, de Génesis 3:10, el significado de Yaré es alterado. Lo más lógico es que Adán y Javá se escondieran por haber desobedecido, pero su respuesta fue todo lo contrario. Se escondieron porque tenían miedo, porque estaban desnudos. Exactamente. Por eso es que decimos que el significado de Yaré es alterado. ¿Ok? Porque acuérdese que uno de los significados es respeto y reverencia también. O sea, anteriormente ellos le tenían respeto y reverencia a Dios, lógico. Pero al pecar, ese respeto y reverencia se convierte en miedo, ¿verdad? O sea, si usted va, si la ley dice que usted tiene que ir a 65 y usted va a 60, pueden haber 500 patrullas en el camino que usted no tiene problema. Si usted va a 75,
Anda viendo por los espejos, ¿verdad? A ver en qué momento aparece la luz roja. O en qué momento usted logra ver la policía antes. ¿Ok? Si usted está en una carretera sola y se le estalla una llanta y ve un policía, uno dice, ay, qué dicha, ¿verdad? Pero si uno está haciendo algo que no es debido, uno ve a la policía y aquel respeto, aquella reverencia, aquel sentirse cómodo, se convierte en un miedo y en un temor, ¿verdad? Ahora, ok. Ahora, dice también, en otras palabras, cuando la Biblia nos habla de desnudez, y esto lo hemos hablado muchas veces, no implica el que el hombre y la mujer estaban sin ropa. Eso no es lo que la Biblia enfatiza. Cuando la Biblia habla de desnudez, o la desnudez hace su aparición, tiene que ver con el caos que trajo el pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva siempre habían andado desnudos. Entonces la desnudez no era un problema para ellos, ¿verdad? Lo primero que debemos de notar en nuestro texto es que la sintaxis fue acomodada para que gramaticalmente suene bien. ¿Qué le quiero decir con esto? El texto dice, no, ese no es el texto. Vamos a ver, este es el texto. Dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ok, los que saben de gramática, ¿en qué tiempo estaba? En el pasado, ¿verdad? Pero en hebreo no dice así. En hebreo no dice que él estaba desnudo. En otras palabras, en el original hebreo, el verbo es diferente. El verbo está en presente. ¿Ok? Y vamos a ver si sale ahí no sé por qué no me quiere salir las letras. No quiere salir. Ok. Pero la frase tuve miedo porque estaba desnudo. En hebreo es Bayomer ed kolha shamati bagan bairá ki eiron anoji. ¿Ok? La frase que se lee, vamos a ver si, creo que ahí sí me va a aparecer. Ok, ahí está. No sé por qué no quería aparecer, pero ahí está. Ok, la frase que se lee, ki eiron anoji, literalmente quiere decir, porque desnudo yo. Porque desnudo yo. En otras palabras, está en presente. El Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, me escondí porque estoy desnudo. No estaba desnudo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué nos enseña? Algo bien importante. Lo que dijimos anteriormente, que la desnudez no era el problema de estar sin ropa. La desnudez tiene que ver con algo más profundo, con algo más significativo en la vida de Adán y Eva. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque ellos estaban acostumbrados a estar desnudos. Ahora, ya vamos a ir terminando, pero cuando Dios pregunta por Adán, ok, oiga qué interesante, cuando Dios pregunta por Adán y Eva ya se habían hecho los delantales de higuera. ¿Ok? Ahora, si ellos ya se habían hecho los delantales de higuera, ya no estaban desnudos. Si el asunto fuera la ropa. ¿Me doy a entender? Por eso es que es importante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó?
Todos lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos estudiado. Nosotros lo que tenemos es una traducción, ¿ok? Todo traductor, no importa cualquier idioma que sea, siempre va a acomodar, por eso les dije, la sintaxis de la frase, la sintaxis de lo que está escribiendo, la va a acomodar para que suene bonito al oído. Porque si no, es como los hijos de los hijos nuestros que han nacido acá, ¿verdad? Parecen indios hablando. Yo quiere comer, ¿verdad? Suena muy raro. Más bonito sería que dijeran, yo quiero comer, ¿verdad? Entonces, imagínense a Adán hablando, yo estar desnudo, o yo estoy desnudo, ¿verdad? Cuando dice que ya se habían hecho, ahora, tal vez es usted y yo no lo vemos, pero ahora sí lo va a ver. Si usted va a su casa y lee el capítulo completo y lee el contexto completo, usted va a ver que el traductor semánticamente se ve obligado a reformar el tiempo verbal de las palabras. ¿Por qué? Porque posiblemente el traductor o no tiene el contexto hebraico o no quiere que su traducción suene un poco rara y nadie la compre, y tiene que acomodar. Si ellos estaban desnudos y se hicieron delantales, cuando se presentan delante de Dios, pues es imposible que estén desnudos. ¿Me doy a entender? Entonces, vuelvo y repito, el problema de la desnudez no tiene que ver con la ropa. En otras palabras, no es un problema de moda. Tiene que ver con algo más. Y eso es lo que hemos venido estudiando, y eso es lo que intento de que quede en su mente, ¿ok? De que quede en su corazón, que cuando usted vaya al texto, su mente pueda ser abierta y usted pueda ahondar un poco más en el texto, ¿ok? ¿Por qué? El problema que Adán y Eva, porque acuérdense, se me viene aquel pasaje cuando Samuel va a ungir el rey y va a la casa de Isaí y ve a todos los hermanos de David, ¿verdad? Altos, rubios, fuertes, hombres de guerra. Y él dijo, este es. No, el Señor le dijo, no, ese no es. Y otro más fuerte, este es. Y pasan todos y ninguno. Y él dijo, no, Dios me habló, tiene que haber uno más. Ah, bueno, sí, David, es que está en el campo, él es un muchachito. Y cuando él lo ve, posiblemente ni Samuel mismo creyó. Pero ¿qué le dijo Dios? Usted ve lo de afuera, pero yo veo el corazón. ¿Ok? Ahora, acuérdese que cuando el pecado, cuando el hombre y la mujer, Adán y Jabá, comen del árbol del fruto del bien y del mal, el pecado entra en juego y la comunión entre Dios y el hombre se rompe instantáneamente. Instantáneamente se rompe. De ahí es donde los teólogos han argumentado, no va a ser causa de nuestro estudio, en otra oportunidad lo podemos ver, pero entonces alguien dijo, bueno, es que si la Biblia dice que murieron, que cuando coman de esto van a morir, y comieron y no murieron, murieron espiritualmente. Bueno, el texto no lo dice, habría que ahondar en el asunto, pero eso es para tema en otra ocasión. Pero lo que quiero decirle es que cuando ellos comen del árbol, la fruta del árbol prohibido, la comunión se rompe entre el hombre y Dios, ¿ok? Internamente se rompe la comunión. E inmediatamente, acuérdense que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios? Dijimos, con esto termino. ¿Qué es la imagen de Dios? El carácter de Dios. Entonces, Adán y Jabá fueron creados para reflejar el carácter de Dios. Pero para poder reflejar el carácter de Dios, tenían que vivir en comunión con Dios. Cuando la comunión se rompe, y en esto el problema es que no hay punto neutro.
¿Usted tiene comunión con Dios o no tiene comunión con Dios? Y si no tiene comunión con Dios, tiene que tener comunión con otro. No hay punto neutro. O sea, usted no puede decir, no, yo no quiero nada. No. O la tiene con Dios o la tiene con el enemigo. Punto. No hay otra alternativa. Por eso la Biblia habla de que solamente hay dos caminos. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, pongo dos caminos delante del pueblo. El camino del bien y el camino del mal. El camino de la vida y el camino de la muerte. Escojan la vida para que vivan. O sea que si no escogían la vida, iban a escoger la muerte, aunque no quisieran. ¿Verdad? Es automático. Una persona que rechaza su comunión con Dios, no es que rechaza su comunión con Dios y queda neutro. Bueno, yo no creo en Dios ni en el diablo. Bueno, no necesita creer, no se preocupe. O tiene comunión con Dios o tiene comunión con el enemigo. Punto. Ahora, entonces, cuando Adán dejó de reflejar el carácter de Dios, ¿qué creen que sucedió? Entonces, sáquelo por deducción. Ya no se veía de acuerdo a la imagen de quién se veía. De la serpiente, que refleja o que es sinónimo del enemigo. Y lo vamos a ver más adelante. Pero si usted se da cuenta, el Adán empieza a hablar igual que el enemigo. Primeramente, él le dice a Dios, el problema no soy yo, Dios. El problema es esa mujer. Y esa mujer yo no la pedí, me la dio usted. Entonces, Adán empieza a culpar a Dios. ¿No le suena esto familiar cuando la serpiente habló con Eva? La serpiente no le dijo, Dios es malo, Dios no existe. No, porque ella sabía que Dios era bueno. Y Adán y Eva sí sabían que Dios existía. Mucho mejor de lo que lo sabemos nosotros. Ellos sí sabían que Dios existía. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo? No morirán, sino que Dios sabe que el día que coman van a ser igual que Él. Y eso es lo que Dios no quiere. O sea, la serpiente denigró, acusó el carácter de Dios, diciéndole a Eva que el problema no era ella ni el árbol, el problema era Dios, que era tan egoísta. Palabras mías, ¿verdad? Yo estoy hablando más de lo que el texto dice, lo que yo interpreto. Dios era tan egoísta que Dios no quería que ella fuera una supermujer para, ¿sabe qué? Cuando usted sea como Dios, va a poder cumplir mejor el propósito de Dios. Y Dios lo sabe, pero Él no quiere que usted lo haga así. Ahora, Adán deja de reflejar el carácter de Dios, y al dejar de reflejar el carácter de Dios, tiene que reflejar el carácter de alguien. Y el carácter que él empieza a reflejar es el carácter de la serpiente. Y la serpiente es la imagen, no solamente de Satanás en la Biblia. La serpiente es la imagen que proyecta la oposición a toda verdad. O sea, la serpiente es la que se opone a todo lo que es la verdad en la Biblia. Y si usted se da cuenta, siempre que el enemigo habla con un poco de verdad para hacer que usted y yo le creamos. Por eso es que hay en Estados Unidos más de 5,000 iglesias, denominaciones cristianas. ¿Ok? Y yo siempre lo digo, todas dicen o todas decimos, Dios me habló. Lo raro es que todas pensamos diferente, siendo Dios un mismo Dios, ¿verdad? Así que ahí les dejo con eso para que piensen la semana. Vamos a tener un par de minutos y luego continuamos. Ok, la hermana tiene algo que decir. Que si le hacen el favor de orar un momentito por ellos, sobre todo por el marido, porque se le murió la mamá y está diciendo muy mal. ¿Quién es? Vanessa.
Amén. Dice que llamó Vanessa, la hija de Gerardina, que el papá de Merer se murió, la mamá de Merer se murió y él está bastante mal. Entonces vamos a orar por él en esta tarde. Ahí donde usted está, vamos a pedirle al Señor para que traiga paz y consuelo sobre esta familia. ¿Ellos son de qué país? Ghana. Imagínense. Al otro, Etiopía. Al otro lado del mundo igual. Un par de kilómetros menos. Así es que vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde y te damos la gloria y la honra porque en todas las circunstancias de nuestra vida podemos acudir a ti, sabiendo, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno. En esta hora, Señor, queremos poner a Vanessa y a Merer, Señor, que ha perdido su mamá. Y oh Dios, queremos traer delante de ti esta familia que está allá, Señor, tan largo en Etiopía. Y Él está aquí. Que tú traigas consuelo y tú traigas, Señor, paz sobre la vida de esta familia. Señor, te pedimos que tú ayudes a Merer, que está aquí, Señor, tan largo, a depositar sus cargas, su ansiedad y aún su dolor en tus manos. Que tú traigas consuelo y shalom sobre él. Que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que él pueda lidiar con esta situación de la mejor forma posible. Y oh Dios, le ayudes también a Vanessa y a su familia a ser consuelo para él, Señor. Padre, que en este momento él pueda mirarte a ti y pueda depositar tu confianza en ti. Te lo pedimos en Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amén. Tenemos un par de minutos antes de continuar.